Vamos para la charla de hoy a también un médico toxicólogo, al doctor Aldo Sergio Zaraco, que para muchos de ustedes no necesita presentación seguramente, pero vamos a decir que el doctor Sergio Zaraco es médico toxicólogo, es especialista en medicina legal también, es el jefe del Departamento de Toxicología del Ministerio de Salud del Gobierno de Mendoza, aquí en Argentina. También es profesor titular y director en diferentes cursos y carreras relacionadas con la toxicología clínica, con la toxicología ambiental y con la toxicología ocupacional, en cursos de posgrado en medicina y en áreas afines de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad de Mendoza, también aquí en Argentina. Es miembro del Comité Científico de la Asociación Toxicológica Argentina, es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, es autor de numerosos artículos científicos en revistas, capítulos de libros, y es amigo y colaborador de HAZMAT de toda la vida, vida que es de 20 años. En realidad este ciclo de conferencias lo vamos a continuar no solamente por la pandemia, sino porque queremos celebrar con todos ustedes los 20 años de vida que cumple HAZMAT en el 2020. Así que bueno, le damos la palabra a Sergio. El tema tiene que ver con las prácticas de desinfección, un tema controvertido en las últimas semanas, a punto de partida de la aparición de una serie de dispositivos que implican el rociado de productos químicos, la exposición de población a agentes físicos y químicos que no están precisamente diseñados para ese uso, y esto generó una serie de controversias, consultas, que en el marco de la continuidad laboral en la pandemia de COVID-19 se hace necesario aclarar con una opinión experta como la del doctor Zaraco. Así que bienvenido, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y por colaborar con nosotros, y te damos la palabra. Al contrario, muchas gracias, Susana. Agradecido a la invitación para este ciclo y continuar sobre lo que hace a temas de prevención, que es fundamental para tenerlo en cuenta. Y más que nunca ahora con esta pandemia que tenemos, que la prevención es la clave, atento a que no contamos aún con ningún tratamiento que sea demostradamente efectivo para poder mitigar la enfermedad. Por lo tanto, acá es donde tenemos que poner todas las estrategias. Y lo otro, tratar de comprender y poner en su justa medida qué hace a esta infección, que desde lo general vemos que tiene un altísimo impacto mundial por la alta transmisibilidad de este virus, que compromete a muchas personas en el mismo tiempo, pero en lo particular es un virus que afortunadamente es muy vulnerable a las contingencias ambientales y que no es tan complejo poder deshacerse de él. El hecho es que a veces se ha generado, yo veo, una especie de psicosis por las consultas que recibimos al centro de toxicología o en el área académica, viendo qué estrategias o cómo hacemos para desinfectarnos de este microorganismo, y nos olvidamos que son prácticas que debemos realizar habitualmente. Esta mañana me llamaba de un cuerpo de bomberos diciendo cómo hacían para desinfectar su equipamiento después de un procedimiento de un accidente vial. Y la respuesta es lo de siempre, porque si hay presencia de sangre estamos expuestos a gérmenes mucho más peligrosos que el coronavirus, como es virus como el del HIV, hepatitis B, hepatitis C y otras infecciones sumamente peligrosas, en donde este nuevo coronavirus es un virus respiratorio que, teniendo pequeñas precauciones y cuidados, podemos limitar muy bien su presencia y transmisibilidad. Entonces, un poco hablando en este sentido y viendo cómo lo vamos a ir manejando, vamos a ver que, como habíamos dicho, estamos ante una pandemia. ¿Y qué es esto?
La Organización Mundial de la Salud nos habla que una pandemia se da cuando aparece un virus nuevo, es decir, que la humanidad no tiene anticuerpos ante este nuevo germen. Segundo, que este virus tiene que tener una transmisibilidad, que es este R0 o Rho que sabemos escuchar en los medios, por arriba de 1. Es decir, que una persona pueda contagiar a otra. Este nuevo coronavirus tenemos que este R0 es de 3, es decir, que una persona puede contagiar a otras 3 y cada una de ellas a otras 3, es decir, que en el primer ciclo rápidamente pasa de un número de una persona a 3 infectados y de 3 infectados a 9, y esto es lo que estamos viendo que ha sucedido en el mundo y hoy se está produciendo acá en Sudamérica, en países vecinos como Brasil, como Ecuador, como Perú y como ahora está sucediendo en Chile y hoy está empezando a suceder en ciertas zonas de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Es decir, que estas son características que llevan a que pueda ser un virus pandémico, y el tercer punto es que trascienda las fronteras. Esto llevó a que la Organización Mundial de la Salud declarara esta pandemia de este virus que su forma o identificación es similar al del viejo coronavirus o el que generó el SARS, que era el síndrome respiratorio agudo que afectó el sur de China allá por los años 2002, 2003 y se autolimitó. Y que esto fue lo que le dieran, una vez identificado, este nombre de SARS, coronavirus 2, por esta raíz que tenía. En este escenario, vemos que la Organización Mundial de la Salud pide activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencia, que es un poco lo que se viene trabajando en el país durante estos meses. Y lo otro en lo que se suma hoy HAZMAT es comunicar sobre los riesgos y las medidas de protección que tenemos que llevar adelante. Y es un poco lo que vamos a tratar de comunicar. Tratando de ver cuáles son las medidas que sean más realmente efectivas, que sean probadas y que esto permita poder contener a la circulación del virus en aquellas personas que se van viendo afectadas. Hoy la situación en Argentina, con datos que ustedes dentro de distintas bases de datos, vemos que tiene cerca de 6.900 casos diagnosticados, con 344 muertes, esto hasta el mediodía de hoy, y que ya hay comprometidos en el mundo 188 países. Y esta es la realidad que nos toca afrontar y que deja un largo camino aún por delante, porque todo demuestra que este virus va a seguir presente durante más de un año o hasta que tengamos la posibilidad de que sea la aparición de una vacuna realmente efectiva. Hay una publicación de hoy que veíamos que, por ejemplo, en Italia y España, o en Francia, mejor dicho, y España, veíamos que más allá del impacto que ha tenido sobre toda la población, hay un trabajo que demuestra que solo el 4% de los afectados o infectados han quedado con inmunidad suficiente. O sea que esto nos genera una incertidumbre mayor ante que pensábamos que una vez que pasaba este pico quedaba un alto porcentaje de la población con anticuerpos suficientes, pero parece ser que no. Por eso todas las esperanzas apuntan a poder contar con una vacuna y que esto sea en el menor tiempo posible para que el mundo vuelva otra vez a tener una vida relativamente normal. Así también en este sentido hablaba el director de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que seguramente el coronavirus va a quedar en el mundo para siempre, como sucede con el virus de la gripe H1N1, que hoy circula en el mundo, pero afortunadamente contamos con una vacuna que lo cubre. ¿Cómo se contagia este virus? Que es un poco para entenderlo y saber cómo tenemos que actuar para prevenir. La forma de contagio es directa. Cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, libera al ambiente gotículas o microgotas respiratorias donde está presente este virus, que tiene un tamaño de aproximadamente 5 micras. Es un virus más bien grande, por eso sale en la gota gruesa y no cae más allá de los 2 metros de distancia. Caso distinto es con el virus de la gripe, que es un poco más pequeño y puede alcanzar mayores distancias, o el caso del virus del sarampión,
que es aún más pequeño y aeroliza, permanece en el aire, y esto lo hace mucho más peligroso. No hay una evidencia que demuestre que este nuevo coronavirus que aerolice. Sí que puede permanecer en el ambiente algún tiempo, y que estos son los cuidados que tenemos que tener en cuanto a la ventilación y el espacio en donde vamos a desempeñarnos o trabajar. La otra forma de contacto es el contacto indirecto. Cuando estas secreciones caen sobre superficies o distintas fomites, en donde alguien puede apoyar las manos y estas manos quedan contaminadas. Que si yo no las desplazo hasta mi cara, no hay peligro. Por eso no se justifica usar guantes, ya que esta infección no ingresa a través de la piel, y llevar guantes genera una falsa sensación de seguridad que hace que no tome la medida más importante, que es lavarme las manos frecuentemente para descontaminarlas. Por lo tanto, estas manos que han tocado con o sin guantes esta superficie van a quedar cargadas del virus, que cuando inadvertidamente me toco el rostro y puedo alcanzar los ojos, la nariz o la boca, puedo autoinocularme el virus y producir esta infección. Es decir, que las dos formas son distancia y la otra contacto, y que es la clave que hace a las medidas de prevención básica: el aislamiento social o el uso de la barrera física, que es el barbijo social o el tapabocas, y lo otro, la desinfección adecuada de manos y superficies que pueden estar en contacto. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos fomites pueden quedar contaminados con estas secreciones durante tiempos que van de horas a días. Así es, por ejemplo, que un guante quirúrgico puede tener en su superficie hasta 8 horas la presencia del virus. Estas batas desechables hasta 24 horas, por eso a veces es más importante contar con una ropa de algodón, como un guardapolvo, un ambo, que perduran menos tiempo. En cambio, sobre estos equipos desechables o estos equipos impermeables hacen que estén contaminados más tiempo y aumente el riesgo de sufrir una infección por el mal manejo de esta vestimenta. En las mascarillas quirúrgicas pueden estar hasta 4 días, o en otras superficies como el cartón o el papel, también de 12 a 24 horas, en el acero inoxidable 2 días, en los plásticos hasta 3 días. Y en los aerosoles, cuando se producen maniobras, sobre todo a nivel del tracto respiratorio, como es la aspiración de secreciones o los procedimientos de intubación, pueden generar estas microsecreciones que pueden perdurar a veces hasta cerca de 2 o 3 horas. De ahí la importancia de mantener una buena ventilación en estos ambientes. Recordemos que estos son en espacios experimentales con temperaturas entre 21 y 23 grados centígrados y una humedad relativamente ambiente del 65%, y que esto nos orientaría aproximadamente para saber cuál es la circunstancia y cómo debemos cuidarnos. ¿Y cuáles son los síntomas que también a veces vemos que preocupan? Que muchos nos centramos en la fiebre. Vemos que la fiebre sí está presente prácticamente entre un 80 y 98% de los casos, pero que a veces no es lo más frecuente, y que esta puede ser leve, con cuadros subfebriles de 37, 37 y medio, y así un poco lo ha indicado los mismos criterios del Ministerio de Salud de la Nación, en donde ya incluye esta temperatura de 37 y medio o más para hablar de un caso sospechoso. Sí, otros signos que han tomado relevancia, un poco con la experiencia aprendida en los países de Europa, que son bastante frecuentes de encontrar aquellos síntomas como la pérdida del olfato y del sabor, que es bastante frecuente y hay que darle mucha importancia, que puede ser hasta en el 71% de las personas. Otros síntomas son el dolor de garganta, tos seca, dolores musculares, dolores de cabeza. Otros que no se da a veces importancia es náuseas o diarrea, y algunos cuadros de congestión nasal. Esto generalmente se da en el 80% de las personas, que muchas de ellas tienen síntomas muy leves o podemos llamarlas asintomáticas, y otras tienen estos síntomas que son leves en un comienzo y después se hacen más manifiestos, que son los presintomáticos. Cuando alguien está en contacto con alguna de estas personas y a través de sus secreciones respiratorias, vamos a tener un periodo de incubación que el tiempo medio es de 5 días, que puede ir de 1 hasta 24 días, pero el tiempo promedio son 5 días, en donde va a aparecer ya el cuadro manifiesto de enfermedad en aquellos que son sintomáticos, y que alrededor de aproximadamente unas 2 a 3 semanas
puede que no remita y entremos en una situación de los casos graves, que ocupan un 17% de todos los infectados, donde acá ya la fiebre es sostenida, que no responde a los antitérmicos habituales, y se agrega la temida dificultad respiratoria y los procesos infecciosos, trombóticos y demás que afectan distintos órganos, ya que es un virus que vemos que no solamente afecta el tracto respiratorio, sino la experiencia nos está demostrando que tiene acciones sistémicas y a veces de mucha gravedad. El hecho es que, atento a esta situación, algunos pensaron que podía ser de gran utilidad desinfectar o descontaminar o hacer pasar por cabinas sanitizantes a las personas para quitar el riesgo de este temido virus. Así es que se pusieron en marcha en distintas provincias y países a nivel mundial de túneles u otras tecnologías como marcos o cabinas o distintos artefactos destinados a rociar a las personas con sustancias químicas o hacerlas pasar por ambientes con presencias de ozono o radiación ultravioleta tipo C. Y que esto ha generado inconvenientes importantes a la salud de aquellas personas. Esta idea de dónde surge. Bueno, estos tipos de túneles son usados históricamente, por ejemplo, para el control de la dispersión de patógenos en ciertas actividades laborales, pero se aplican siempre sobre superficies sólidas, por ejemplo, los vehículos cuando ingresan a las granjas avícolas, un poco desarrollado con lo que fueron estas patologías como la gripe aviar u otras que han afectado en distintas partes del mundo. Pero recordemos que estos se usaban sobre los vehículos, superficies sólidas. O bien, también que lo vemos en nuestra práctica a nivel del área de emergencias, en actividades ocupacionales específicas para garantizar una buena cobertura en lo que hace a bioseguridad, pero se usan en condiciones controladas y a personas que trabajan con equipos de protección personal adecuado al riesgo, que cuando salen de estos escenarios donde hay una contaminación microbiológica, sufren una descontaminación controlada, teniendo en cuenta que estos equipos no tienen superficies porosas y que se deben cumplir los estrictos y conocidos protocolos de descontaminación para las emergencias biológicas. El hecho es que todo esto no se ha tenido en cuenta y se pensó que se podía hacer también directamente sobre las personas que transitaban por la calle. Es así que nos empezamos a encontrar la ubicación de estos dispositivos en distintas áreas en donde generalmente hay presencia de personas que circulan y que esto eh, apuntaban a pensar mágicamente que haciéndolas transitar por estos pasillos iban a quedar libres de la presencia del virus y su riesgo iba a desaparecer. Por lo tanto, fueron colocados en ingresos a hospitales, escuelas, empresas, supermercados, terminales de autobuses o trenes, distintos complejos industriales, a veces con la desesperación de creyendo que poniendo estos túneles podían iniciar sin ningún problema la actividad laboral y que carecían a veces de esta información de saber que el virus está cargado en el interior de las personas y no en el exterior, y que esto es lo que generaba a veces el alto riesgo de no seguir cumpliendo las precauciones que un poco hemos mencionado. Sabemos muy bien que para hacer una correcta desinfección, de manera previa tiene que haber una correcta limpieza. No hay desinfección sin limpieza previa. Por lo tanto, esta limpieza tiene que apuntar a eliminar por arrastre mecánico o por el arrastre de detergentes toda suciedad, restos de materias orgánicas que permitan actuar adecuadamente al desinfectante sobre la superficie que vamos a tratar. Una vez que hemos hecho una prolija limpieza con agua y detergentes que cumplan esta función, recién allí vamos a aplicar el desinfectante. Esta desinfección es el proceso que va a destinarse específicamente a eliminar la mayoría o casi todos los microorganismos de acuerdo al tiempo y al tipo de desinfectante que use, y que siempre se debe hacer, y para lo que está destinado, es sobre objetos inanimados y que tengamos la precaución del desinfectante que usemos
sobre qué superficie aplicar para que no se deteriore también la misma, porque pueden generar a veces fenómenos oxidativos que dañan el material a tratar, y este es otro punto a tener en cuenta. Este tipo de desinfección, recordemos que habitualmente no afecta a las esporas bacterianas, pero sí tiene una alta efectividad sobre lo que son las bacterias en general y los hongos y microbios en particular, como los microbios, el virus. Esta desinfección vamos a tener que se pueden clasificar según su intensidad en altas, medianas y bajas, y que va a depender del tipo de desinfectante que use, va a depender del microorganismo que quiero tratar y el tiempo de duración que tiene que estar expuesto para que esto sea realmente efectivo. Así, por ejemplo, las desinfecciones de bajo nivel, que son prácticas para eliminar tanto bacterias, hongos o virus, generalmente necesitan un tiempo de contacto sobre la superficie que debe ser al menos de 10 minutos. Es decir, que esto es un aspecto también para tener en cuenta. A veces cuando vamos a desinfectar una superficie, que no basta con pasar rápidamente un paño embebido en el producto químico que voy a aplicar, sino que este debe embeber la superficie y darle un tiempo de acción para que esto se cumpla. Hay otros procesos de desinfección de alto nivel, donde por ejemplo podemos usar el peróxido de hidrógeno u otros glutaldehídos, donde necesitan tiempos de hasta aproximadamente 30 minutos para que esto realmente sea efectivo. Por eso es muy importante que para tener una correcta desinfección, tenemos que hacerlo siempre sobre objetos o superficies inanimadas, y que estas sustancias sean acorde al material que quiero desinfectar para que no ocasione daño a estas superficies, afectando la herramienta o lo que quiero tratar. Y por supuesto que realmente esto que debo tratar tenga un impacto en cuanto a disminuir la transmisibilidad de este virus o esta infección que quiero prevenir. Las fallas que pueden existir en estos procesos generalmente traen asociados el riesgo de que aumente la transmisión de persona a persona, porque no va a seguir cumpliendo los cuidados creyendo que está trabajando con sustancias perfectamente o superficies perfectamente tratadas. Dentro de los factores que pueden afectar o disminuir el éxito de esta desinfección tiene que ver con la limpieza previa del objeto, la carga orgánica o de material inorgánico que puede tener la superficie a tratar, el tipo y nivel de contaminación microbiana que tiene, es decir, la carga del inóculo o la carga viral que hay, la concentración y tiempo del germicida, que este es otro error, creyendo que para disminuir el riesgo lo hacen más diluido, por lo tanto no cumple la función germicida deseada, la naturaleza del objeto, si hay grietas, si es una superficie que absorbe en más o menos al químico que estamos aplicando, si hay presencias de biopartículas sobre esas superficies, la temperatura ambiente, el pH del proceso de desinfección y también la humedad relativa ambiente, que son todos elementos que van a interferir en cuanto a los procesos de desinfección que vamos a aplicar y que uno tiene que contemplar previo al diseño de la técnica que vamos a elegir para ese procedimiento. Hay una larguísima lista de productos desinfectantes. En este sentido, por ejemplo, la agencia americana EPA ha elaborado un listado que lo llama lista N, en donde habla de distintos desinfectantes que han sido aprobados para distintas superficies, tanto duras como porosas o no porosas, y que tienen una prueba de tener una alta eficacia para inactivar al SARS coronavirus 2. Esto aclara que este tipo de sustancias tienen que ser aplicadas sobre superficies inanimadas, no sobre personas, y también describe este listado en lo que hace al tipo de formulación, los nombres comerciales, sobre qué superficies pueden ser usadas para que no las deteriore, y por supuesto las recomendaciones y lugares de uso más adecuados. Un poco para tener idea, hay el link en donde pueden ingresar a este listado, donde pueden ver las características que les habíamos mencionado y los tiempos de acción mínimos de contacto. Así vemos que, por ejemplo, para el peróxido de hidrógeno necesita un mínimo de 5 minutos, u otros desinfectantes llegan a lo que decíamos este tiempo promedio de 10 minutos, como para el caso del amonio cuaternario. Dentro de estos productos que se están utilizando en nuestro país, en estos túneles que han sido instalados sin aprobación de los organismos de salud,
vemos que están utilizando químicos como el hipoclorito de sodio, la lavandina, el ácido hipocloroso, el cloruro de sodio, algunos derivados del amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, el alcohol etílico, hasta el gluconato de clorhexidina, que sabemos muy bien que está demostrado que no es efectivo contra el SARS coronavirus, pero también los han aplicado en estos túneles, además de otros, exposición a otros agentes físicos, como puede ser a ozono o radiaciones ultravioletas C. Sabemos bien que estos compuestos que están utilizando son altamente nocivos cuando se utilizan sobre las personas, ya que, por ejemplo, los derivados del amonio cuaternario, tenemos que, si son ingeridos, producen fenómenos irritativos gastrointestinales caracterizados por náuseas, vómitos, dolor abdominal, y que en grandes dosis tienen efectos cáusticos corrosivos. Otro aspecto también que nos ha generado muchas consultas en los centros de intoxicaciones es que ante el excesivo uso de estos productos hacen que estén diseminados en distintos hogares y en distintos ámbitos laborales en receptáculos no prácticos o seguros, como utilizar botellas de gaseosa o botellas de jugos, haciendo que alguien inadvertidamente los tome y termine internados con serios procesos corrosivos por la ingesta de estos productos. Por eso, una alerta es saber que estos productos tienen que siempre ser guardados en sus envases originales y ser perfectamente identificados para que no sucedan este tipo de incidentes no deseados. También cuando caen sobre la mucosa ocular o sobre la mucosa oral, producen fenómenos irritativos, causando a veces hasta daño a nivel de la córnea, y que cuando son respirados o inhalados, producen también cuadros irritativos con presencia de tos, que cuando se aplican en forma de nubes, esto puede hacer que afecte el tracto respiratorio a nivel de bronquíolos, causando cuadros mucho más severos. Lo mismo sucede con el hipoclorito de sodio, donde cuando cae sobre la piel y las mucosas, dispara estos fenómenos irritativos tan importantes y a veces a nivel pulmonar hasta pueden producir cuadros de sofocación severa, más en personas que son susceptibles o que tengan patologías respiratorias que pueden desencadenar cuadros asmáticos y a veces complicaciones muy, muy graves. Recordemos Sergio, que, por ejemplo, Sergio, estos, te sí, interrumpo un segundo. Aparece una imagen en la pantalla, un cuadro que no sé si es de tu sí, no, no sé computadora. de dónde es, yo también lo veo acá, pero no sé de dónde Ah, bueno, porque aparece. nosotros no estamos pudiendo Yo modificar. tampoco, no sé de Bueno, dónde. Sergio, debe ser de ahí de tu computador, porque dice que lo debe alejar de la aplicación de esta ventana. Claro, pero no sé, dice, aleja esta ventana de la aplicación, pero no sé cuál ventana puede ser. No lo A puedes ver alejar. si, a ver si podemos correr alguna de estas. Yo la he tratado de mover también mientras hablaba, pero no lo encuentro. No forma. Ok. Que veo que aparece y desaparece, pero no sé qué estará alertando. Bueno, lo tendremos como un distractor. bueno, seguimos. Gracias. Bueno, muy bien, no, gracias. Un poco lo que veíamos, estos detergentes catiónicos, vamos a tener que tienen efectos corrosivos y de riesgo para la salud. Pese a ello, se aplican sobre las personas. Y por el otro, saber que cuando se produce este tipo de accidentes hay que hacer inmediatamente una descontaminación externa con abundante agua, igual cuando cae sobre los ojos, donde hay que hacer un abundante lavado durante no menos de 15 a 20 minutos. Y así lo alertan las hojas de seguridad o las fichas de seguridad sobre los riesgos que tiene para la salud. El hecho es que alertan que para el uso de estos compuestos hay que usar respiradores con filtros de vapor, guantes de nitrilo que protejan la piel, gafas o antiparras que protejan la parte ocular, donde las personas transitan por estos túneles sin estos cuidados. Así vemos, por ejemplo, que aquellos que cuidan estos túneles están equipados correctamente con el equipo de protección personal conforme a este riesgo, pero el ciudadano que transita, a veces
con los brazos o las piernas descubiertas, sin gafas y sin protección respiratoria, son expuestos a este tipo de contaminantes, generando este tipo de afecciones y riesgo a su salud. Así vemos que esta contaminación directa, tanto a nivel de piel y de las mucosas, o al ser inhalados o ingeridos, disparan todos estos fenómenos irritativos a nivel cutáneo, mucoso y digestivo, dejando a veces daños a nivel corneal y también predisponiendo a reacciones de sensibilización que son consecuencia de esta exposición reiterada en el tiempo, ya que estos arcos o túneles de desinfección están puestos en distintos organismos o en distintos lugares donde una persona puede ver expuesta involuntariamente varias veces al día o varias veces a la semana a este tipo de contaminación, aumentando el riesgo de que pueda disparar estos fenómenos sensibilizantes. Por eso es muy importante tener en cuenta cuál es el riesgo a los que son sometidas las personas sin contar con ningún respaldo científico o de una autorización sanitaria que habilite al uso de este tipo, abriendo el riesgo también legal, ya que si reciben una denuncia no cuentan con ningún aval, ni siquiera de los productos que utilizan, ya que como hemos demostrado, no lo recomiendan los productores de estos compuestos químicos, ni tampoco organismos que habiliten al uso de estos tipos de túneles para aplicar sobre las personas. En el caso del ozono, sabemos que también es un potente oxidante que genera graves problemas respiratorios, afecta a las mucosas, a nivel ocular, puede producir tos, falta de aire, y que se desconoce realmente si es efectivo para inactivar al SARS coronavirus 2. Y sabemos que se prohíbe su uso ante presencias de personas, y así lo marca también la EPA y distintos organismos como el CDC. Tenemos que ver que pueden producir reacciones con partículas en suspensión y generando otro tipo de afectaciones, y no solamente hacia las personas, sino también a los equipos electrónicos que puede llevar una persona cuando es sometida a esta exposición. Respecto a las radiaciones ultravioletas, nosotros conocemos más lo que son las radiaciones ultravioletas A y B, que son las que llegan desde el sol, que cuando uno se expone en un tiempo genera fenómenos irritativos en la piel. Algunas de ellas pueden tener efectos cancerígenos de mayor riesgo, por ejemplo las radiaciones ultravioletas A, y las radiaciones ultravioletas C quedan atrapadas por acción del ozono en el nivel de nuestra atmósfera. Pero las lámparas que se utilizan para este tipo de radiaciones, que son utilizadas en quirófanos o para inactivar algún elemento en procedimientos sanitarios, no están autorizadas para aplicar sobre personas, porque estas radiaciones ultravioleta C causan efectos sobre la salud de los que se ven expuestos, porque son mucho más severas a nivel de producir quemaduras en piel, tienen un mayor riesgo de su efecto cancerígeno y también de producir lesiones oculares, en donde los cuidados de advertencia cuando se aplican este tipo de procedimientos son proteger tanto piel como a nivel ocular con protección específica para este riesgo. Por eso vemos que el uso de este tipo de radiaciones son altamente peligrosas, ya que mirar directamente a esta luz ultravioleta pueden causar daños de córneas gravísimos, y a su vez también pueden generar mayores concentraciones de ozono, aumentando el riesgo que habíamos mencionado. El hecho es que las personas no conocen sobre estos riesgos cuando los hacen caminar por estos túneles con este falso mensaje de que están siendo protegidas, ya que no se les aclara en cuanto a cuáles son los peligros que tienen, ni siquiera a qué compuesto químico están expuestos, ya que pueden tener ya predisposiciones de sensibilización al cloro o a otras donde le está contraindicado usarlos o poder aplicarse a ellos. Algunas pasan a veces muy rápidamente, haciendo que los tiempos de exposición no sean los adecuados. Otros pasan más lentamente, donde reciben una carga mayor de este contaminante, aumentando su riesgo para la salud. Muchos no se les advierte sobre los cuidados a nivel ocular, por lo tanto entran y reciben una acción directa de estas soluciones sobre sus ojos, y otros
vemos que entran con ropas que no cubren totalmente su cuerpo, dejando expuesto la piel a nivel de brazos o piernas, produciendo fenómenos irritativos mucho más marcados, con zonas donde hay más calor, a nivel del pecho, zonas donde la piel es mucho más fina. A lo que se suma que esta sensación de humedad que le deja en la cara, en las pestañas, en las cejas, hace que cuando salen de este túnel se toquen la cara para limpiarse esta molestia que sienten en la cara y hacen que con sus manos, que no han logrado ser desinfectadas por no cumplir las concentraciones y el tiempo necesario, pueden inocular el virus que llevan en sus manos al tocarse la cara y arrastrar estos gérmenes sobre sus ojos y mucosas, es decir, que aún lo hace mucho más peligroso. Así vemos entonces que todas estas sustancias, como el ozono, el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito de sodio, el ácido hipocloroso y demás, son todas sustancias que tienen descrito perfectamente un efecto nocivo sobre la piel y por ello es que están total y absolutamente contraindicados de aplicar sobre las personas. El hecho es que estos túneles de pulverización o radiación eh, no cumplen con ninguna de estas normativas, que si quisiéramos de última que así fuera, tendríamos que hacer que las personas estuvieran mucho más tiempo expuestos a estos contaminantes para que se haga una película de suficiente magnitud para que cubra todo el cuerpo, para que así estos químicos actúen sobre el virus, a lo que además tendrían que estar un tiempo de al menos 10 minutos para que esto se logre. Esto aumentaría sustancialmente las complicaciones y los riesgos que produciría sobre estas personas. Por eso estos sistemas de rociado pueden llevar a que aumente mucho el riesgo de lesiones y afectación a la salud si es que fueran usados. Pero a sabiendas de ello, es que lo hacen pasar muy rápido y con soluciones muy diluidas. Es decir, que en definitiva no cumplen la función de desinfectar realmente a las personas y lo único que hacen es aumentar el riesgo de que reciban un mayor peligro de infección, ya que se tocan la cara y que este mismo hecho de pulverizar hacen que haya una mayor diseminación involuntaria del virus y que estas pulverizaciones pueden hacer que se aerolice con mayor riesgo, como habíamos visto, si la persona tose ahí en ese túnel, y que hace que perduren más tiempo en ese ambiente por las condiciones de humedad y temperatura, para que otros al pasar y respirar puedan contaminarse con el virus en suspensión. En definitiva, entonces, al analizar estos riesgos que derivan del uso de esta aspersión de productos químicos desinfectantes sobre las personas, así como la exposición a ozonos o radiaciones ultravioleta C, vamos a ver que el fin por lo cual se mencionan serían de utilidad para disminuir la transmisibilidad del SARS coronavirus 2 no es efectiva y no hay ninguna evidencia científica que así lo demuestre. A lo que se suma que distintos organismos sanitarios, tanto internacionales como provinciales y distintas sociedades científicas, han demostrado que esto no tiene ninguna efectividad y produce todo lo contrario. Así lo menciona la misma Organización Mundial de la Salud, que considera que rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirven para matar los virus que ya se encuentran dentro del organismo y que pulverizar estas sustancias, además de dañar la ropa y los elementos que puede llevar la persona, está afectando la salud por los fenómenos que hemos mencionado. Tanto el alcohol como el cloro también pueden servir para desinfectar superficies y cumpliendo las recomendaciones que habíamos mencionado de hacer una correcta limpieza previa para hacer la desinfección en la concentración adecuada y necesaria para inactivar al virus. Es así que no se recomienda como conclusión el uso de estos túneles u otras estructuras físicas, sean puertas, gabinetes o cabinas, que rocíen o pulvericen estos productos de desinfección o que apliquen ozono o radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque no son efectivos para inactivar el virus bajo estas circunstancias y por lo otro son efectos que son nocivos para las personas que se ven expuestas dañando la salud. Sí que tenemos que utilizar y el distanciamiento social, que es clave, y esto lo tenemos que tener en cuenta para todas nuestras actividades y labores cotidianas. Tratar de mantener esta distancia de seguridad por lo que habíamos mencionado el virus, de al menos 1,5 metros a 2 metros. Cuando esto no es tan posible, sí mantener una correcta ventilación y circulación de aire para disminuir la carga
en el ambiente que puede quedar de partículas en suspensión. Y sobre todo, el uso de los barbijos sociales o tapabocas, que cuando son utilizados correctamente y si son de doble, preferiblemente triple capa, cumplen una función fundamental, que es prevenir que el infectado no contagie al sano. Esto es lo que tenemos que también diferenciar. Es distinto el trabajador que va a asistir a un paciente enfermo, ahí debe utilizar una barrera útil, que sin duda es el N95, que es el que va a producir esta prevención. Pero para todo el resto que no hace este procedimiento, sí es de alta utilidad que el que esté próximo utilice estos tapabocas, porque es una barrera física que contiene las secreciones potencialmente contaminadas de una persona enferma, y que esto es lo que va a disminuir. Si yo uso tapabocas, te protejo; si vos usás tapabocas, me proteges a mí, y hacemos que haya un menor riesgo de contaminación de las superficies y de la contaminación directa cuando alguien habla o tose. Por eso, la forma que tenemos que utilizar y tener en cuenta es mantener este distanciamiento social. No solamente de la distancia al 1,5 metros y la barrera física, también organizarnos por equipos, porque esto también es fundamental. Si queremos que todos trabajen al mismo tiempo, cumplir estas nociones y estas distancias se hace difícil. Por eso es importante armar equipos de trabajo o brigadas que tienen que ser estancas, que todos los que concurren en ese horario, en ese tiempo, se vayan manteniendo en el mismo tiempo. Porque si alguno de ellos eh, da positivo como un portador del coronavirus y tengo que proceder a aislar, lo que voy a aislar es esa célula de equipo de trabajo. El resto puede seguir trabajando sin ningún inconveniente, pero si circulan todos al mismo tiempo y por el mismo lugar, si yo tengo que tomar una medida de contención, quedo con todo el personal bajo cuarentena y tengo que suspender la actividad laboral. Por eso es tan importante, cuando hablo de distanciamiento, trabajar por células, con grupos contenidos, grupos estancos, y que cada uno contenga estos cuidados de distanciamiento y barrera física en forma permanente. Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, que una forma es usar también, aparte del barbijo, estas máscaras faciales o pantallas faciales, que lo que van a hacer es, si inadvertidamente me llevo la mano a la cara, rebota contra esta pantalla y me está protegiendo. Es decir, sumo todos estos efectos como barreras físicas de evitar esta transmisión o contacto directo o indirecto. Tratar que si vamos a toser o a estornudar, cubrirnos la boca con la pliegue del codo. Si tenemos fiebre, tos, dificultad respiratoria, y sobre todo recuerden la pérdida del olfato y el gusto, avisemos y no concurramos a trabajar, busquemos el aislamiento para proteger también a nuestra familia y saber que son signos que están presentes, como mencionamos al comienzo, y tratar de no automedicarnos. Si estamos con presencia de estos síntomas, inmediatamente consultar, porque podemos ser portadores de este virus, en donde afortunadamente el 80% son cuadros leves que no traen mayores complicaciones, y nunca tomar antibióticos, porque la mayoría de estos procesos son virales y el antibiótico para él no sirve. Recordemos que el virus es un germen que tiene una capa proteica doble en su exterior, unidas por uniones lipídicas o grasas, que es lo que lo hace tan vulnerable a sustancias que disuelvan esta grasa, como por ejemplo el agua y jabón. Es decir, que el desinfectante más efectivo para el coronavirus, afortunadamente, es agua y jabón. No así en el caso de otros virus o bacterias que son mucho más resistentes. Pero esto es un virus muy vulnerable a la acción del jabón u otros desinfectantes que actúen en este sentido. Por eso la medida más eficiente es lavarse las manos con agua y jabón durante no menos de 30 segundos, tomando especial cuidado que se cubran todas las superficies, las uñas, todos los dedos. Tratar de no llevar reloj, pulseras o demás, ya que esto puede hacer que estén contaminados, y cuando me lavo no estoy lavando las pulseras y el reloj, lo mismo que llevar aros o collares, que esto también pueden verse contaminados. Olvidarnos por todo este tiempo de saludar de mano o de beso, no compartir alimentos, bebidas, el mate o vasos, esos tienen que ser de uso individual, tanto en el ámbito laboral, no compartir los teléfonos celulares ni ningún objeto personal como eh, eh, los pintalabios o demás, que estos también pueden generar y están descritos fenómenos de intoxicación por estas vías.
Recordemos de que el calzado de calle en lo posible queda al ingreso de la casa, como lo tienen muchas culturas, por ejemplo, algunas culturas orientales o acá mismo en América, en Canadá, donde los calzados quedan afuera, sobre todo en nuestra sociedad donde mucha gente sigue con esta mala costumbre de salivar en el piso y por ahí puede quedar una carga viral importante que alguien pisa y puede llevarla a la casa. Por eso la importancia de dejar los calzados al ingreso de la casa y utilizar otro para el interior del domicilio. Recordemos que este lavado de manos tiene que ser prolijo, completo y un ejercicio que tenemos que realizar con agua tibia o con agua fría y que hay distintos elementos que lo indican. Ante la ausencia o la posibilidad de tener agua disponible y jabón, podemos usar en forma alternativa, pero nunca sustitutiva, alcohol en gel o sustancias hidroalcohólicas con una concentración del 62 al 70%, que es efectivo cuando las manos están limpias, pero si están claramente sucias, primero hay que lavarlas con agua y jabón y después sí puede ser de utilidad durante un tiempo de 20 a 30 segundos aplicándola sobre toda la superficie de las manos. Recordemos evitar asistir a lugares concurridos, y esto un poco lo que dijimos en el trabajo, tenemos que hacer esquemas de que no haya concurrencia de mucho personal para que esto se pueda respetar, mantener ventilados muy bien los ambientes, aunque ahora empieza el frío, tratar de abrigarnos más, pero mantener que circule el ambiente para disminuir la carga viral en suspensión, y que esto está demostrado en distintos trabajos publicados, que a veces esta falta de circulación de aire aumenta el riesgo de transmisibilidad viral, y por supuesto mantener una correcta desinfección de todas las áreas de contacto común, como lo que son las barandas en escaleras, picaportes, teclados, mouse y todos aquellos lugares que se puedan estar compartiendo. Usar concentraciones adecuadas de estos desinfectantes. Por ejemplo, para la lavandina, para el coronavirus, basta una concentración del 0,05% al 0,1%, o que es equivalente de 500 a 1000 partes por millón. Soluciones hidroalcohólicas entre el 62 y 70%. Se puede usar povidona ayodada al 7,5% o el glutaraldehído al 2%, el peróxido de hidrógeno al 0,5%, el cloruro benzalconio al 0,1%, o distintos compuestos orgánicos fenólicos clorados al 0,05%. La lavandina, por ahí nos encontramos que es el producto costo-beneficio realmente más efectivo, pero hay que usarlo en una concentración adecuada, y que esto hay distintas tablas, un poco para tener idea, para llevarlo a esta concentración de 0,1. Si tenemos la lavandina que compramos en los supermercados, que traen 25 gramos de cloro por litro, es decir, al 2,5%, bastan con 40 mililitros en un litro de agua. Debe ser agua fría, porque el agua caliente rápidamente la inactiva, porque el cloro deja de estar presente. Tratar de que sea lavandina que haya sido producida antes de los 6 meses, ya que pierde su actividad, que no esté expuesta a la luz solar ni al calor, porque todo esto hace que se inactive. Y una vez que preparo esta agua lavandina, saber que en el lapso de 12 a 24 horas tengo que descartar. Entonces, si es esta concentración del 2,5, son 40 mililitros en un litro de agua. Si es lavandina de 50 gramos de cloro por litro, es decir, al 5%, con 20 mililitros es suficiente para lograr esta concentración. Y si compro el cloro, que viene a una concentración de 100 gramos de cloro por litro, es decir, al 10%, con una cuchara sopera, es decir, 10 mililitros por litro, logro esta concentración que es altamente efectiva, tomando estos cuidados y recomendaciones. A veces también tenemos preguntas que si el alcohol también tiene una vida útil de 24 horas. No es así, el alcohol lo que tengo que preservar que esté siempre bien tapado para que no se evapore, sino lo que me va quedando es cada vez más concentración de agua y menos de alcohol. Con lo que esté bien tapado es suficiente. Pero la lavandina se inactiva en este lapso de 12 a 24 horas, por eso es conveniente prepararla diariamente. Recordemos entonces mantener siempre una muy buena higiene con agua y jabón para hacer después una correcta desinfección. Recordemos lavándonos las manos con agua y jabón, evitar el contacto con personas que estén infectadas, siempre manteniendo la distancia de seguridad. El consejo que podemos dar es: todos tenemos coronavirus, por lo tanto me cuido siempre. Esta es la precaución que tengo que tener, es decir, no discriminar. Todos nos tenemos que cuidar de todos, que esto es lo que nos va a dar mayor seguridad. Protejámonos los ojos, nariz y boca. Está visto que la transmisión por ojos es importante, por eso el hecho del uso de la pantalla facial.
y tratar de desinfectar todas aquellas superficies de uso común o público con la lavandina de la disolución que hemos hablado. Esto es fundamental tenerlo en cuenta y seguir todas las recomendaciones que vayan dando de los organismos de salud. Recordemos que hasta la fecha, como dijimos, no contamos con ningún tratamiento farmacológico efectivo y que mucho de lo que escuchamos a veces tienen trasfondos comerciales, que los distintos organismos o industrias a veces promocionan sus productos, que vemos que suben las acciones de estas empresas, pero que desde el punto de vista científico no han demostrado ninguno hasta la fecha, lamentablemente, que sea realmente efectivo para minimizar las consecuencias del coronavirus. Y que el hecho de las vacunas, por más que hay más de 160 países trabajando en ello, hay cerca de 4 estudios que están avanzados, todavía no tenemos ninguna conclusión de que estemos en un camino que permita llegarlo. Y si fuera así, tenemos que ver esto, llevaría por lo menos entre 1 año a 2 años para que podamos lograr una cobertura de vacunas suficiente que permita disminuir la transmisión del virus a nivel mundial. Por eso, estas medidas tienen que aplicarse y sabemos que van a ser aplicadas por mucho tiempo, por eso tienen que ser parte de nuestra rutina y nuestros hábitos, tanto a nivel del hogar como a nivel del trabajo, y que es importante tenerlo en cuenta. Fundamentalmente, recordemos no automedicarnos. Si tenemos síntomas, consultemos y veamos para que se tomen las acciones de aislamiento y no sigamos contagiando a personas, y que esta preocupación que hoy tenemos la tenemos que revertir, produciéndola en acciones proactivas, es decir, buscando y aplicando las medidas de protección que hemos mencionado, sobre todo para cuidar a nuestros seres queridos y para cuidar a toda la comunidad donde estamos. Por eso lo primero es aplicar las medidas de higiene y de distanciamiento, que son las mejores acciones que tenemos, acompañadas con la desinfección de aquellos elementos que pueden estar potencialmente infectados. Y segundo, mantengámonos informados y seguir las indicaciones que den los organismos de salud o las autoridades sanitarias para saber que estamos colaborando masivamente para frenar la circulación del virus, es decir, que tengamos una circulación controlada para que los sistemas de salud no se saturen, así para aquellos que hacen el 17% cuadros más severos y entre un 3 a 5 que pueden necesitar terapia intensiva, tengan camas disponibles. Porque cuando esto deja de ser controlado, aumenta notoriamente la curva de letalidad, ya que pacientes que podrían sobrevivir no lo hacen, atento a que ya no tienen disponibilidad de camas para poder ser atendidos adecuadamente. Eso lo vamos a poder evitar si cumplimos estas medidas y todos trabajemos para frenar o contener esta circulación viral. Para terminar, saber que estos túneles desinfectantes o cabinas no tienen ningún reconocimiento ni aval científico, ni están autorizadas por ningún organismo competente de las áreas de salud, tanto a nivel internacional, como es la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, en nuestro país, a través de la ANMAT, que se ha expedido al respecto, y el consejo de todas las sociedades científicas, no solamente de Argentina, sino de Iberoamérica, que se han expresado en contra del uso de estos artefactos por ser altamente peligrosos y que, para colmo, no ayudan a contener ni a frenar la circulación por todo lo que hemos mencionado. Así que quedo atento a las preguntas. Muchas gracias por la atención y ver si puede ser de utilidad a su cuestionario. Bien. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. ¿Vos Gracias. ahí podés leer el chat? Ahí lo estoy tratando. Abramos micrófono y que vayan hablando. Como quieras, si querés como vamos hablando, yo voy viendo el chat. Dale. En realidad no hemos recibido muchas preguntas, te ahorro Bueno, el trabajo dale, de leer. cómo no. Una dice, ¿qué eficaz es el riego de calles con hipoclorito diluido? ¿Qué eficaz es? El riego de calles. A ver, que eso nos encontramos también frecuentemente. Hay algunas publicaciones de España y otros países. Esto tendría una indicación en determinado momento del corredor epidemiológico y en determinadas condiciones. Primero, saber que el hipoclorito es útil cuando se aplica sobre superficies limpias. La cantidad de contaminación ambiental, de grasitud, lo propio del smog de los vehículos, hace que su efectividad sea baja. Es decir, que
si uno lo pudiera aplicar, tendría que ser en un determinado momento que hubiera una altísima circulación viral y en áreas donde sé que existe un tránsito de personas potencialmente enfermas significativo. Pero vemos que si no, no tendría un impacto. Eso es dilapidar un recurso donde a lo mejor sería así mucho más práctico que se lo entregara a ciertos grupos sociales que no tienen la posibilidad económica de comprar lavandina para que desinfecten su hogar o desinfecten los elementos que van a ingresar a su hogar. Un poco lo defino con esta idea que tenemos en salud de zona limpia y zona sucia. Mi casa debe ser un quirófano, es la zona limpia. Todo lo que ingresa a mi casa, que viene de la calle, que es la zona sucia, tiene que ser previamente descontaminado o desinfectado. Cuando compro en el supermercado, tengo que tener en cuenta de lavar los insumos que traigo, porque alguien puede haber estornudado o haberse limpiado la nariz y después haber tocado ese frasco o ese envase, y sabemos que en el plástico puede estar hasta 3 días. Entonces, todo lo que traigo del supermercado, esas bolsas las dejo sobre el piso, no lo pongo sobre la mesa ni sobre la mesada de la cocina. Y de esas bolsas que están en el piso las voy sacando y las lavo con un chorro fuerte de agua y jabón, que sería lo más efectivo, o lo puedo pasar con un paño de lavandina diluida al 0,05 o al 0,1% previo a guardarlo en la alacena o en la heladera. Si voy a tener frutas y verduras, si tengo un lugar con un cajón que destino, yo sé que en el lapso de 24 horas ese virus prácticamente no va a estar activo. O bien las lavo con agua y jabón previo a pelar la fruta, la naranja, la banana, lo que vaya a utilizar como elemento de desinfección. Pero el hecho de aplicar masivamente lavandina en la vía pública no tendría un impacto suficiente y estoy dilapidando un recurso que puede ser muy útil para estos procedimientos más localizados, por todo lo que hemos mencionado en cuanto a la contaminación y la ubicación. Yo veo, por ejemplo, acá en Mendoza, algunos municipios pasan con el camión y que rocían los árboles, las ramas, como si el virus estuviera trepado como un mono, y en las calles, donde prácticamente en lugares donde no hay circulación de personas y que aparte no tenemos una circulación viral, es decir, es a destiempo y en lugares no adecuados, que es para tener en cuenta el uso de este tipo de desinfectantes. Bueno, gracias. También preguntan qué opinión tenés de los túneles para desinfección de vehículos, que desinfectan la parte exterior de la unidad con agua con hipoclorito. Exacto. A ver, es la misma situación. ¿Qué carga viral puede tener ese vehículo? Tendría que venir alguien enfermo y haber tosido para que haya una presencia. El virus no está en el aire, no está flotando en el aire. Por lo tanto, no va a haber un impacto de este. Sí, a lo mejor si es un vehículo que va a transmitir, por ejemplo, aquellos que ingresan a los hospitales y que transportan los residuos patológicos, que ahí sí pueden tener todos los fomites que van extrayendo de los hospitales donde hay pacientes internados y que hay una alta carga viral. A lo mejor estos vehículos que van a estar en lugares y manipulando elementos contaminados, sí, pero el auto de alguien que va por la calle, la carga viral que tiene no es significativa y está dañando a la carrocería del vehículo con esta sustancia que es oxidante, que uno lo ve que lo hacen pasar a los vehículos. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Porque el vehículo también puede estar con presencia de virus de gripe, que se transmiten a mayor distancia, u otras infecciones que también puede estar presente. Entonces, se ha generado toda una psicosis, a veces hasta en el mismo ámbito hospitalario, donde le tienen un temor terrible al coronavirus, como nunca lo han tenido otras infecciones que son mucho más complejas y sus secuelas también severas, como son la hepatitis o el HIV u otras infecciones también mucho más complejas. Entonces, tener precaución en cuanto al uso de esto en forma indiscriminada. Bueno, también preguntan sobre la desinfección de escritorios, de madera, de equipos, de oficinas, teclados, mouse, otros equipos eléctricos con soluciones de lavandina o de hipoclorito de sodio. Ahí generalmente esos escritorios, ¿cuándo se tendría que desinfectar? Si es el de mi casa y estoy yo, la carga es la que va generando
propio organismo. Esa sería en la parte laboral, donde cambio el personal en estas células, que termina uno su actividad laboral y viene el otro equipo de trabajo. Antes que ingrese el nuevo personal, yo tengo que desinfectar todo aquello que he utilizado. Se ha demostrado que sí, un elemento de contagio es el mouse, más que el teclado, y que puede haber caído porque uno en el trabajo, si está solo en la oficina, no tendría indicación de usar barbijo. A lo mejor, si son estos espacios, sería necesario para evitar esta contaminación, o bien hacer esta desinfección. Lo ideal ahí sería utilizar alcohol etílico al 70%, sobre todo en lo que es electrónico. O para preservar esto, lo que por ahí recomendamos es poner, poner film plástico sobre el teclado y sobre estos elementos, para que yo directamente lo descontamino y lo puedo cambiar. Una vez que cambié este film, me lavo las manos y vuelvo a poner uno para el nuevo personal que ingresa, pero lo ideal sería utilizar alcohol al 70% para estas superficies. De todos modos, la lavandina al 0,05% no tiene tanto poder oxidante y no deterioraría tanto, pero si esto hay que hacerlo 2 o 3 veces por día por cambio de turno, y esto hay que hacerlo todos los días, va a terminar deteriorando las herramientas de trabajo. Entonces lo ideal y que se recomienda para esto es el alcohol al 70%. También preguntan por el tiempo de actividad, el tiempo de permanencia que hay que dejar el hipoclorito, y yo lo extendería a los otros desinfectantes para que tenga una acción eficaz sobre el virus. Para el SARS coronavirus son 5 minutos. Se ha visto que el tiempo del hipoclorito en estas concentraciones con 5 minutos es suficiente. Hay que dejarlo, por eso primero limpiar, secar, y una vez que quedó todo perfectamente limpio, paso el paño embebido y lo dejo aplicar, que seque solo no menos de 5 minutos. Y también preguntan por los compuestos de amonio cuaternario, la efectividad que tienen en áreas cerradas con dispositivos por termoneblina. Y si A ver, también afectan equipos eléctricos. el amonio cuaternario a veces tiene que lograr que logre esta capa o este film suficiente como para que embeba la superficie donde está el virus, que es donde va a actuar así sobre la superficie del mismo, inactivando la superficie, esta que habíamos hablado, proteica, para que actúe. A veces si esta neblina no alcanza esta concentración sobre la superficie, no va a ser efectiva. Y que el efecto viricida del amonio cuaternario no es tan eficiente como si el agua y jabón, el hipoclorito de sodio o el alcohol, donde sí tendría un mayor efecto sobre el coronavirus. El amonio cuaternario yo veo que se está usando desmedidamente y que tiene estas consecuencias, más allá también del impacto que tiene sobre el ambiente, que no lo tienen estas otras sustancias. Bueno, también preguntan sobre los túneles o las cabinas sanitizantes, porque si no están recomendadas, digamos, preguntan por qué directamente no se prohíben o por qué las usa el SAME, y nosotros decimos que no se tienen que usar. Y eso hace a ver, son productos que no están autorizados. Por lo tanto, aquel que lo usa lo hace al riesgo personal de que si recibe alguna denuncia, tendrá que hacerse cargo de la utilización de este tipo de equipamientos no autorizados por los organismos de salud. Si uno lo analiza, el material que están utilizando, tampoco hay ningún respaldo de la empresa que lo vende. O sea que esto hace a que si alguien decide cruzar la calle por la mitad de la calle, está asumiendo el riesgo que puede cometer ellos. Así que esto hace a la responsabilidad de cada uno que lo esté utilizando, siendo de que el mismo ANMAT no ha recomendado su uso, y organismos como la OPS. Sí, en realidad, además de no recomendarlo, han hecho explícito que no están autorizados esos Exactamente. dispositivos. O sea, no Hay cuentan algunos con que sí. autorización, y además de no contar con autorización, yo también diría que no está evaluado ni siquiera el impacto ambiental que tiene el uso de estos productos en las cantidades en las que se usa, la disposición final que tienen.
Digo, la verdad es que hoy son muchos interrogantes, no estar autorizados, desconocemos por qué algunas instituciones, a pesar de no estar autorizados, los están instalando de todos modos, y sabemos que hay organizaciones que están pensando en presentar recursos de amparo y pedir medidas cautelares de la justicia para que las personas puedan estar amparadas cuando no quieren pasar por uno de estos túneles y que no sean obligados a exponerse a sustancias químicas que son evidentemente nocivas para la salud, ¿no? Bueno, Ahí veía uno que dice el uso de alcohol sobre los zapatos. La carga de contaminantes sobre el zapato no se justifica aplicarlo. Sí, el hecho de la suela, pero con el solo hecho de dejarlo en el exterior, y uno puede dejar, generalmente lo que uno puede recomendar es un recipiente donde haya un paño o un trapo embebido en la lavandina al 0,1%, donde uno ingresa y ahí limpia la suela como el que deja para no ingresar el barro adentro de la casa. Estos zapatos me los retiro y los dejo al ingreso del domicilio. El hecho de estar poniendo alcohol con las manos aumenta el riesgo de que contamine mis manos y que esto yo pueda llevar la infección que está en los pies a mi cara, que sería imposible si no fuera por este procedimiento. Entonces, tratar de no tocar los zapatos. Si uno desea, puede poner este paño embebido en lavandina, donde uno frota las suelas, se saca un zapato con el otro, lo deja al interior de la casa y se pone los que va a utilizar dentro del hogar, y de esta forma va a disminuir el riesgo y mantener esta carga viral que puede tener el zapato, porque uno ingresa y después los perros pueden estar pisando esa zona donde uno dejó restos del material que trajo de la calle, o si hay niños que gatean, y que esto puede contaminar otras superficies porque alzo al perro y las patitas pueden quedar contaminadas con la presencia del virus. Entonces, en lo posible, no tocar los zapatos, sí sobre la suela. Y el otro gran peligro del alcohol, tener mucho cuidado que es inflamable, y que hoy se está haciendo un uso excesivo del alcohol, y que esto puede ser que después nos arrimamos a una hornalla u otro elemento y puede generar quemaduras o reacciones que no son deseadas. Una consulta. Si hay lugares que cuando uno entra te está dando gel alcoholada en la entrada y lo estamos usando en múltiples lugares que uno entra, hay reportes que están señalando que eso también es dañino y que está irritando la piel y que está haciendo bajando el pH, el nivel de las manos, porque lo está usando a cada vez demasiado. Y el punto que usted trajo de que también es inflamable, si también usar el gel alcoholado también es dañino, porque eso sí se permite y otras cosas no. No mencioné antes, cuando usted estaba hablando del discurso de los túneles, hay túneles que sí, o sea, si estamos todos obligados a entrar a estar usando mascarilla en la calle, en vías públicas, y si hay un túnel, ya eso de que dependiendo, hay unos productos que sí han hecho pruebas de cómo el efecto en la piel. Hay unos que tienen exámenes que están comprobados, que lo han hecho en animales, que rocean el animal por 7 días y ver cómo la reacción es del producto en la piel. Sí tiene pruebas, aún así en mi país no han tomado las medidas adecuadas para ver cuáles son los productos que no son dañinos a la piel o a la ropa o una materia así. Y o sea, no es que no veo el punto de por qué decir no a una cosa que a lo mejor puede ayudar a impedir que que la gente se contamine con el SARS. O sea, sí, hay es una clarísimo. cosa que... Es clarísimo, pero el tema es claro. El procedimiento no es útil para limitar la circulación del SARS, así lo ha expedido la Organización Mundial de la Salud, porque está presente en las secreciones respiratorias, no está en la piel, ni está en la ropa de la persona. Por eso es que es un procedimiento no práctico, es como si dijeran que hay que usar un sombrero, y que con esto estaríamos protegidos. Y por más que el sombrero sea alto, bajo, blanco o negro, yo le voy a decir, mire, el sombrero no tiene una efectividad
para proteger la transmisibilidad del virus. Y de ahí, pero protege el pelo que no se contamine. Sí, pero no protege a esto. Si me dice un tapabocas que hubo gran resistencia, porque en su momento la OMS decía que solamente lo tenían que usar el personal de salud y personas enfermas, hoy se ha visto que, como hay muchos asintomáticos, frena la circulación. Pero los túneles no tienen ningún impacto y por más que se prueben distintos efectos, estamos viendo cuál es el producto y si es más o menos nocivo, pero en definitiva no tiene un impacto para la transmisibilidad. Estamos sometiendo a una persona a pasar por un lugar donde hay más riesgo de que haya concentración de presencia de virus y que esto tiene impacto sobre la salud. Es un procedimiento que no suma a disminuir, más allá si tiene o no un impacto sobre la salud, no suma a disminuir la transmisibilidad viral. O sea, es un procedimiento que no tiene un sentido práctico. Yo entiendo disculpa, yo entiendo el punto, por qué la gente lo usa, porque si estamos todos yendo a los bancos, a los supermercados, y son lugares que se ha comprobado de que el virus se mantiene vivo en superficies que uno puede tocar. Por eso que yo siento que a lo mejor los túneles lo están utilizando, por si acaso lo tienes en el cabello, en la ropa, o rozaste algo que ya estaba contaminado previa de tu presencia llegar ahí. Sí. Si agarras un agarradero de una puerta, si estás tocando el botón del elevador. Si por estás, eso las manos. Ajá, pero no impide de que no lo puedas tener el virus transmitiéndolo en tu ropa. Por eso que cuando todos... No, es que en la ropa... En la ropa no se transmite. La forma, y por eso al principio lo habíamos mencionado, es a través del contacto directo por las secreciones que caen sobre la mucosa de una persona sana, o bien las manos con una carga suficiente viral, que yo las lleve a mi rostro. Si no, yo tendría que andar abrazando y tocando a las personas o acariciándole el pelo para que se contaminaran mis manos. Por eso, en donde tengo que centrar la desinfección es sobre estas zonas de contacto, picaportes, barandas, escritorios, mesadas, y el hecho sí de este lavado. Y que recién, como decía, es cierto, hay un mal uso de las soluciones hidroalcohólicas, porque se le da un rol que no es el que tiene, sustituye al agua y jabón. A lo mejor donde tendría que haber una inversión, que algunos supermercados ya lo han hecho, es ver dispositivos donde yo pueda tener disponibilidad de agua y jabón para que yo pueda lavar mis manos en forma adecuada y tener menor riesgo de estar expuesto al alcohol, que cuando esto se repite en el tiempo va generando un deterioro en piel. Por ahí tenemos algunos alcohol en gel que sí traen algunos agregados para proteger en parte la mano, pero cuando se está usando casi en todos lados soluciones hidroalcohólicas, que es alcohol etílico al 70% sin más, esto va generando todo un deterioro y que hay que tener mucho cuidado en este uso o mal uso que se está haciendo, donde tenemos que reiterar que afortunadamente lo que es más efectivo es el jabón, y acá es donde tendría que estar a lo mejor la industria trabajando en armar estos lugares de lavar manos fácilmente, que tienen menor impacto ambiental, menor costo y mucho más efectividad para contener esta transmisión indirecta del virus. Bueno. Sergio, sí. Eduardo, mi nombre. Sí, Eduardo. Muy buena presentación, muchas gracias. Yo sé que tengo una duda, una consulta en relación a los tapabocas, ¿no? O sea, los barbijos sociales, con respecto a la efectividad, que vos fuiste muy claro, incluso en la gráfica que mostraste, porque el tema es el siguiente, esos tapabocas, o sea, básicamente lo que están haciendo es frenar, por ejemplo, secreciones, partículas de saliva, ¿sí? Exacto. Digo, el virus no solamente acompaña a eso, sino que el virus puede estar fuera de esa partícula o queda frenado por el tapaboca, de manera que sale, por ejemplo, si yo toso, sale, atraviesa mi barbijo, y también puedo atravesar el del otro, más allá de que tengo una barrera física. O sea, quiero decir, los tapabocas sociales, que no son filtros en realidad, pueden hacer que se transmita, se traslade una menor cantidad de virus
pero al fin y al cabo se traslada. Es decir, ¿tiene que ver esto de la parte cuantitativa? O sea, si hay muy poca cantidad de virus que llega a la otra persona que no se contagie. Sí, a ver, ahí tiene que ver con la carga del inóculo. Ya hay distintos trabajos que demuestran, por un lado, primero, el SARS coronavirus es un virus grande, de más de 5 micras, que es distinto del virus de la gripe, que es más pequeño. Algunos trabajos que hay en cuanto a la presencia del, del- del barbijo hacen que de una transmisibilidad, por ejemplo, del coronavirus con barbijo puesto, perdón, del virus de la influenza, por las gotas frena prácticamente un 4%, en donde cuando esto hablamos del SARS coronavirus, esta efectividad es muchísimo más elevada. Es decir, que no aeroliza, como sí puede suceder con el sarampión. Entonces acá esto es importante tenerlo en cuenta, que es un virus grueso y que frena con estas secreciones. Por supuesto que si alguien estornuda con el barbijo puesto, cuando no es adecuado, puede traspasarlo. Por eso la recomendación que yo había mencionado, que lo ideal es que sea de doble y mejor triple capa, que por ahí no es lo mismo, por a veces un pañuelo o cualquier material. Acá un poco hemos estado trabajando desde la universidad también para, ya que se van a hacer, tratar de que sean los adecuados, utilizar, por ejemplo, algunas fibras como la friselina, que no son tejidas, de mayor gramaje, de 80 gramos, por ejemplo, que sean de doble o triple capa y que van a tener mayor efectividad. Pero a esto hay que sumarle la distancia y la higiene. Entonces, en definitiva, va disminuyendo la carga. Es distinto el caso del paciente enfermo, que es el que más carga viral tiene, y que ahí es donde existe mayor riesgo. Pero esto lo que va es, sobre todo, protegernos de los asintomáticos, que tienen esta baja carga, y lo que hemos visto, que hay muchos que a veces tienen hasta 3, 4 o más semanas, que siguen teniendo presencia de virus en sus secreciones y que no lo sabe. Por eso este sería el fundamento del uso de estos barbijos, pero tendría que ser adecuado. Yo creo que es otro elemento que poco se está haciendo, en donde los municipios y demás, en lugar de dejar librado a que cada uno haga su barbijo con el pedazo de prenda que se le ocurra, que sistemáticamente, que la industria acá argentina se fabrica porque se hace con derivados del petróleo, estas friselinas, no tejidas, sean adecuadas y suficientes para toda la población. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. No, gracias. Ahí veía uno que dice el uso de la protección respiratoria autónoma sin duda es lo adecuado para el personal de bombero y demás. Si van a intervenir en un escenario donde se achican las distancias, es decir, que vamos a estar a menos de 1 metro, si es una buena barrera de protección, la mejor, el equipo de respiración autónoma, porque protege la mucosa ocular y la respiratoria, así que sería lo mejor. El hecho es que cuando me retiro de este equipo, tener cuidados de que al tocarlo, yo con mis manos quedan contaminadas, tenga o no los guantes puestos, y si después me toco el rostro, voy a autoinocularme el virus. Entonces, muchas veces el riesgo de infección se produce no por el uso de equipo de protección, sino cuando me retiro el equipo de protección. Ahí es el momento más peligroso de infectarme con mis propias manos cuando no tomé las precauciones adecuadas a la hora de retirar el equipo. Bueno, ya llevamos 1h30, nos excedimos media horita del tiempo que teníamos previsto. Antes de darte la palabra para despedirte, Sergio, quería solamente hacer un comentario. Alguien preguntó por la efectividad del uso de la radiación UV, de las UVC, para la desinfección y el reuso de los barbijos N95. Quería comentarles que estamos esta semana esperando el informe final de los ensayos que está haciendo la FUDESA, la Fundación para el Desarrollo de la Esterilización en la Argentina, que han estado trabajando con la esterilización de barbijos,
y lo vamos a comentar en la próxima sesión seguramente. Te despedí, Sergio, y después anunciamos nosotros la conferencia del próximo jueves. Bueno, nada más que agradecer, tener un espacio donde podamos comunicarnos, ver cuál es la situación de esto que nos ha tocado vivir en el 2020, una pandemia particular, histórica, donde ante situaciones excepcionales tenemos que ir resolviendo con medidas excepcionales. Ahí veía en Estados Unidos que por primera vez en 100 años se suspendía un acto ahí en Hollywood y demás. Esto, entender que todavía queda un largo camino por delante. Argentina tomó acciones en forma prematura y ha permitido que tengamos una baja tasa de mortalidad hasta el momento. Pero esto ha hecho que llevemos casi 2 meses tomando estas acciones, aprendiendo a cómo tener conductas de bioseguridad y que las vamos a tener que poner en marcha en las próximas semanas que vienen por delante, porque indefectiblemente tenemos que transitar la presencia de este virus, que va a empezar a tener un desarrollo como viene teniendo en todo el mundo y que lo está empezando a sufrir ahora Sudamérica. Entonces, saber que esto que hemos llevado adelante hasta ahora es un aprendizaje, que vamos a tener que rendir examen en las próximas semanas, saber que nos tenemos que cuidar y estar muy atentos a lo que esté pasando a nivel mundial. Por suerte, todos están trabajando en lo mismo, que es conseguir una vacuna, que es lo que realmente nos va a permitir poder salir de esta encrucijada. En el intertanto, apoyarnos en los organismos de salud, tener mucho cuidado que hay intereses económicos que aprovechan para hacer su verano en distintas ideas, pero siempre busquemos los avales científicos y los organismos reconocidos para saber qué realmente está sucediendo y que esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, lo que resta por decir es, cuidémonos, utilicemos estas medidas, son sencillas, a veces tan sencillas que pensamos que no alcanzan, pero sí son altamente efectivas. 3 pasos: distancia de seguridad y la barrera física, que es el barbijo social; una correcta higiene de las manos, que tiene que ser adecuada y repetida en el tiempo; y la desinfección de las superficies en cual podemos tener contacto. Así que un abrazo fuerte y estamos en contacto y a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Acá tenemos muchísimos agradecimientos de los participantes que están enviando por chat. Vamos a poner a disposición, como dijimos, el video y las presentaciones. Contarles que la semana que viene vamos a repetir esta charla sobre el tema de el control de las emergencias con cloro y sus derivados, considerando que el uso de la familia que se usan como desinfectantes ha aumentado muchísimo y por lo tanto también los riesgos en el transporte, en el depósito, en la utilización. Vamos a hablar de la experiencia que tienen la empresa Transclor y la empresa Hazmat Argentina en la atención de estas emergencias, los cuidados a tener en la protección personal y el equipamiento necesario para la atención de siniestros. No sé, Alejandra, si querés decir algo más, y yo también me despido y les agradezco en nombre de todo el equipo de Hazmat Argentina la participación hoy. No, Dani, dale. Yo le quería comentar esto. Parte de la actividad que vamos a desarrollar la semana próxima va a estar vinculada con como decía Susana, con todo lo que tiene que ver con el cloro y las emergencias, ¿sí? Cuando hablamos de cloro estamos hablando de clorogas, ¿sí? Y aquellos subproductos. Muchas de estas capacitaciones ya las hemos brindado, creemos que es una buena manera de recordar estos conceptos básicos de seguridad operativa para los que responden en emergencia, mayoritarios creo yo, y que muchos de los que veo acá son bomberos y están en esto, para que hablemos de este tema. Obviamente estos recaudos también
son tenidos presentes para todo tipo de público, ¿sí? Pero fundamentalmente vimos la oportunidad de poder utilizar esta plataforma para hacer extensiva esta actividad de capacitación. Listo.